¿Cómo están, iglesia? Muy buenas noches. Qué bendición poderlos tenerlos una vez más aquí en casa, todos juntos. Vamos a empezar esta reunión de Noches de Impulso, ustedes de casa. Y bueno, es una bendición siempre aprender más de Dios. Amén. Es una bendición siempre poder estar pendiente de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Es un buen día para aprender más de nuestro Dios. ¿Sí? Y bueno, estamos en Noches de Impulso y estamos empezando una nueva serie este mes de octubre, serie Parábolas, ¿sí? Así lo hemos puesto, ¿no? Parábolas, donde obviamente estaremos hablando de las parábolas de Jesús en el transcurso de estas semanas, aprendiendo un poco más de ellas, pudiendo sacar algo de las enseñanzas que Jesús nos dio por medio de las parábolas, ¿sí? Y bueno, hoy he querido titular a la meditación de esta noche como una semilla, ¿sí? Y quiero que leamos en Marcos 4, 26, 29. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra esta noche, gracias por lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para poder estar dispuestos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Sí, gracias por unirte a la transmisión. El hecho de que tú te puedas unir a la transmisión dice mucho de lo que tú, de tu labor en la iglesia. Dice mucho del deseo de aprender de la palabra de Dios, y también dice mucho de lo que tú ves, del trabajo de Dios en esta iglesia. Amén. Así que si eres líder, Dios te bendiga por estar conectado esta noche. Sí, que hay personas que hacen todo lo posible para poder conectarse a esta hora, y Dios te bendiga por eso. Dios te bendiga, porque siempre Dios tiene algo especial para nosotros. Amén. Gracias por compartir. Gracias a todos los hermanos que se dan el tiempo de compartir en sus historias, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en sus historias ponen lo que estamos hablando cada miércoles, cada domingo. Gracias porque así hacemos iglesia también. Y gracias por eso, gracias por tu compromiso, amado hermano. Gracias por eso, ¿sí? Yo sé que estamos empezando esto como una semilla. Si bien es cierto, estamos por cumplir 21 años, pero el hecho de haber pasado todo este tiempo de pandemia, es como si hubiéramos casi empezado algo de nuevo, ¿no? Y quizá es una oportunidad de Dios, de parte de Dios, para la iglesia, para nosotros, para nuestras vidas, de poder entender de que el tiempo está cerca y que el Señor viene pronto, ¿sí? Y que Él quiere que hagamos cambios en nuestras vidas, que Él quiere que sembremos cosas en nuestras vidas, de su palabra. Así que de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Como una semilla. Y ya hemos leído, ¿sí?, esta parábola, ¿sí?, de que el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Es interesante esto, y de eso vamos a hablar. Primero, la palabra parábola en el hebreo viene de la palabra mashal. Bueno, no sé si lo estoy leyendo bien, pero es mashal, que significa simil, comparación. Y en el griego viene de la palabra parábole, que es poner al lado de otro algo para compararlo, ¿sí? Y en español es parábola, ¿verdad? Parábola, que es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia, ilustra
una verdad moral o espiritual. ¿Sí? Una parábola es un símil largo en el cual se afirma o se implica que una cosa es como otra. ¿Sí? Eso es parábola. En la época de Jesús era popular el uso de las parábolas para enseñar. Se usaban mucho y Jesús usó mucho las parábolas, ¿sí? Para poder enseñar. Y quizá podríamos decir hoy que las parábolas eran su método, el método de enseñanza de Jesús. Sus parábolas se basaron generalmente en hechos comunes de la vida diaria, ¿sí? En escenas que estaban a la vista de las personas con las cuales él hablaba. Él usaba aspectos de la vida para que las personas puedan entenderlo, ¿sí? Entonces, de esta forma los llevaba Jesús a lo que él quería enseñarles, ¿sí? Entonces, porque por su familiaridad con el contexto es que Jesús les hablaba de eso, ¿no? Entonces, Jesús quería llevarlos a estos hombres, quería llevarlos de lo natural con las parábolas, ¿no? De lo natural porque era algo que ellos entendían, eran cosas cotidianas que ellos entendían. Entonces de lo natural quería llevarlos a lo espiritual, de lo conocido a lo desconocido, de lo que ellos veían a lo invisible, ¿sí? Y de esta forma despertaba el interés del hombre para poder saber más, ¿sí? Quizá había algo paradójico en las parábolas, ¿sí? Que pues estas revelaban una verdad. Las parábolas revelaban una verdad para quienes estaban dispuestos a recibirla y la escondía para quienes rechazaban la verdad. Jesús explicaba las parábolas a sus discípulos. Quizá algunos no captaban la idea, pero Jesús les explicaba a sus discípulos las parábolas. Y ese era el método que usaba Jesús. Quizá para poder ser claro, ¿no? Para poder ser claro con las personas con que hablaba. Algunos dicen que para evitar que los fariseos, los hombres de la ley, encontraran algo prontamente de qué acusarlo, ¿no? Entonces, por eso Jesús hablaba en parábolas, algo sencillo que quizá no podrían usarlo para poder atacar o para poder ir en contra de Jesús. Algunos comentaristas dicen eso, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que la semilla de la que habla aquí en esta parábola, podemos nosotros interpretarla como su palabra, ¿sí? Su palabra. Entonces, en Isaías 55:11 dice la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Voy a leer una vez más. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55:11. Entonces, la semilla, como dije hace un momento, es la palabra de Dios, la cual debe ser sembrada en nuestras vidas. ¿Sí? Debe ser sembrada en nuestras vidas. Y debemos tener la seguridad nosotros de que esta palabra va a obrar en nosotros, ¿sí? Va a obrar cambios, va a obrar cosas en nosotros. Va a comenzar a abrir nuestros ojos y comenzará a brotar o a ver en nosotros convicciones que antes quizá no teníamos, que antes no había en nosotros. Y es aquí donde vemos que se cumple Isaías 59:11, ¿sí? Porque la palabra ahí en Isaías dice que se da para que Dios cumpla su propósito. O sea, la palabra que sale de la boca de Dios, su palabra que sale de su boca, sale con un propósito.
sale con un propósito y no va a regresar, es decir, siempre causará un efecto, no regresará sin cumplir el deseo de Dios. Eso es extraordinario, ¿verdad? Porque, o sea, la palabra de Dios que nosotros sembramos en nuestras vidas, que salen de la boca de Dios, pues cumplirán su propósito. No regresará vacía, es decir, habrá cambios en nuestras vidas. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, es necesario que nosotros sembremos su palabra en nosotros, en nuestras vidas. La sembremos. Debemos llenarnos de ella, alimentarnos de ella. Amén. Y si nosotros hacemos esto, amada iglesia, nos alimentamos de su palabra, nos llenamos de su palabra, pues Dios cumplirá sus propósitos en nosotros, pues su palabra no regresará vacía. Por eso dice su palabra en Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lucas 6:45. Entonces, eso nos puede llevar a meditar el día de hoy de qué nos estamos llenando. ¿Qué es lo que estás sembrando en tu vida? ¿Qué es? Tenemos que entender algo, iglesia. Hoy tenemos que entenderlo así, al 100%. Y es que todo lo que sembremos, o de todo lo que sembremos, tendremos un fruto. Todo lo que sembremos en nuestras vidas dará un fruto. Eso es así. Entonces, recuerda que no puedes dar, iglesia, algo que no tienes. Algo que no sembraste en ti, no lo puedes dar. Quizá podrás engañar, mentir, así como cuando crece la espiga de trigo, ¿no? Y al lado crece maleza, ¿no? Que puede ser parecido al trigo, pero no ser trigo. No ser trigo. Entonces, a veces no, nosotros podemos simplemente parecer un manojo de trigo, pero también la cizaña crece al lado, ¿sí? Y no es trigo. Entonces, yo creo de que acá podemos sacar nosotros una enseñanza de que podemos ser trigo, pero también cizaña, dependiendo de lo que sembremos en nuestras vidas, daremos fruto. Entonces, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué fruto estamos dando? Podrá parecer trigo, pero no lo es quizá. Entonces, amada iglesia, preocúpate de lo que estás sembrando en tu vida. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué dice Filipenses 4:8? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Filipenses 4:8. En eso mediten. Entonces, la palabra de Dios, amada iglesia, es verdadera, es digna, es justa, es amable, es honorable, etc. Esa es la palabra de Dios. Entonces, en ella debemos de meditar de día y de noche.
Su palabra es una semilla que debemos sembrar en nosotros para que Dios cumpla su propósito. Amén. Pero no solo es leerla, compartirla en una historia. No, es ponerla en práctica en nuestras vidas. Ponerla en práctica en nuestras vidas. Eso es iglesia. Entonces, cuando nosotros meditemos en su palabra, eso es meditar. Decir, esto estoy haciendo en mi vida que no está conforme a la palabra de Dios y tengo que cambiarlo. Tengo que sacarlo y sembrar su palabra en mí. Eso, iglesia. Entonces, tenemos que hacer así como el agricultor, ¿sí? El agricultor no ve lo que está pasando bajo tierra con la semilla. No ve lo que está pasando. Pero después de tiempo va a ver el fruto de esa semilla. No verá cómo sabe que algo está pasando, pero no ve. Pero llegará un momento que dará fruto esa semilla y lo podrá ver. Igual es su palabra en nosotros. Quizá no vemos lo que Dios está haciendo o pensaremos que Dios no está trabajando cuando ponemos la semilla en nosotros, ¿no? Porque quizá haya cosas que no nos guste o que no esté conforme a lo que nosotros queremos, pero es la palabra de Dios haciendo cambios en nosotros. Te aseguro, amado, que cuando comenzamos a sembrar la palabra de Dios en nosotros, Él está trabajando en ti, Él está trabajando en mí y veremos los frutos de su palabra. Lo veremos cuando nosotros realmente sembramos su palabra en nuestras vidas. Y saben, cuando nosotros empezamos a sembrar su palabra en nuestras vidas, habrá un proceso para que eso dé fruto, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, siempre hay un proceso y ese es su proceso. El tiempo que toque crecer a la semilla le corresponde a Dios. El tiempo que Él trabajará en nosotros le corresponde a Dios. La temporalidad le corresponde a Él, de las cosas que Él tenga que trabajar en nuestras vidas. Como dice esta palabra, el agricultor no sabe, solo sabe que tiene que sembrar la semilla y dejar que todo siga su proceso. Pues de la noche a la mañana no aparecerá el fruto. No es así, hay un proceso. Y si leemos bien, ¿qué dice en Marcos 4, 27, 28? En esa parte de Marcos 4, 27, 28 dice: y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. Es decir, que deja que pase el proceso. No se desespera. No está ahí desvelándose, sino confiando que Dios está trabajando, que la semilla está creciendo. Y la semilla brota y crece como Él no lo sabe. La tierra produce su fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Es un proceso, ¿sí? La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Es un proceso. Y es el proceso de Dios. Cuando sembramos su palabra en nosotros, Él comenzará un proceso en nuestras vidas. Hay todo un proceso en el cual tenemos que tener paciencia y esperar. Pues llegará el momento de la cosecha. Llegará. Que no será hasta que termine el proceso. No será antes ni después, será en el tiempo de Dios. Él terminará el proceso y veremos la cosecha. Amados, no abortemos el proceso. ¿Te imaginas si hubiera un agricultor que sembrara y al día siguiente va y vuelve, desentierra y
y ve la semilla, no falta, y lo vuelve a poner, y lo vuelve a sacar, y lo vuelve a poner. ¿Tú crees de que habrá algún fruto en eso? Pues no. Es por eso que dice acá, se acuesta de noche, se levanta de día, acepta el proceso, no lo aborta. Tengamos paciencia, no nos desesperemos. Dios está trabajando. Así funciona su reino. Saben, la verdad es que trabajamos juntos con Dios, trabajamos juntos con Él, pero el verdadero trabajo lo hace Él. Nosotros sembramos la semilla y Él hace su trabajo. Recuerda que su yugo es fácil, ¿verdad? Su carga es ligera. Pues entonces Él nos va a guiar. Si su yugo es fácil y estamos al lado de Él, Él nos guiará, Él nos moldeará nuestras vidas. Y saben, hará que los surcos que hagamos sean surcos rectos. Si caminamos con su yugo, pues serán surcos rectos. Hermanos, tú tienes que tener fe, tenemos que tener fe de que Dios está trabajando en ti. Él está trabajando, amén. Está trabajando en nosotros. A través de esta parábola, Jesús muestra la manera en que la palabra de Dios obra con un poder escondido y misterioso, de la misma manera que en la semilla, ¿verdad? El tiempo y el proceso, amada iglesia, le pertenece a Dios. Espera en Él. No estés desenterrando la semilla. Espera en el Señor. Hay un proceso que Él quiere hacer en tu vida. Amén. ¿Sabes? Esta parábola también nos habla de los pequeños comienzos. El reino de Dios, dice aquí, es como una semilla, ¿verdad? Es decir, empieza con algo pequeño. Y eso es extraordinario, ¿verdad? Y termina con algo grande. No te desesperes. Quizás una palabra de Dios para mi vida hoy. Pues quizás sean pequeños comienzos. Y yo lo tomo esta noche para mi vida. Quizás sean pocos las personas realmente comprometidas con esta obra, con Emmanuel. Quizás no sean muchos los que realmente se comprometen, no conmigo, sino con Dios, con lo que Él quiere para esta casa. Pero así es Dios. Empieza con algo pequeño y termina con algo grande, hermoso. En el aposento alto hubieron aproximadamente 120 personas cuando empezó el mover de Jesús, el cristianismo, la iglesia. Y estas personas, estas pocas personas, empezaron la extensión del reino de Dios. Y hoy somos miles de millones de personas en el mundo que proclaman el nombre de Cristo, que siguen a Jesús, que son discípulos de Él. Empezaron muy pocos y hoy somos miles de millones a través de la historia. Hoy somos miles y millones. Solo imagínate a través de la historia del cristianismo. Cuántas personas restauradas, cuántas personas salvadas a través de la historia. Con un pequeño comienzo. En una aproximada de 120 personas. Así es el reino de Dios. Igual aquí en Emmanuel.
No seremos 120 comprometidos, pero Dios está empezando a obrar. Hay personas que están sembrando la semilla en su corazón, que están entendiendo el llamado de Dios para sus vidas, el llamado de Dios para con esta iglesia, que están comenzando a entenderlo, que esto es de Dios. Y saben, pues qué hermoso, pues veremos el fruto de eso. Lo veremos, amada iglesia, lo veremos. No te desanimes, sigamos adelante con el llamado de Dios para tu vida, para el llamado que tiene Dios con tu vida, con esta iglesia. Muchas veces habrá cosas que Dios haga que tengan comienzos pequeños. Muchas veces nuestras vidas empiezan en una célula pequeña, pero no nos quedamos así. Quizá esos comienzos pequeños de Dios sean como una semilla, una pequeña semilla. Y quizá no nos demos cuenta de su obrar. Como cuando está creciendo la semilla, ¿no? Quizá, así como cuando crece no te das cuenta, quizá no te estás dando cuenta. Tú estás sembrando, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. Y vas a comenzar a ver los frutos. Y vamos a comenzar a ver los frutos de personas restauradas, de personas que se emocionan al aprender la palabra de Dios. De las personas que dicen, aquí estoy para servirle a nuestro Dios. Quizá el hecho de que no nos demos cuenta de que esta semilla está creciendo, quizá que es imperceptible para muchos o para todos, no significa que no está pasando nada. No, Dios está orando. ¿Qué dice el Salmo 126 del 5 al 6? Dice la palabra de, no lo vamos a leer, lo voy a leer yo. No lo tienen, pero lo voy a leer. Dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Plantarán llorando sus semillas y regresarán cantando, trayendo su cosecha. Salmo 126, 5, 6. Saben, esta es una palabra de Dios para mi vida y quisiera que también la sea para tu vida. Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría, plantarán llorando sus semillas y regresarán cantando, trayendo su cosecha. A veces los pequeños comienzos van a ser difíciles, pues serán cosas que tengas que dejar, privarte de situaciones en tu vida, de hacer cosas que quizá muchos hacen, ¿no? Pero tú no, porque te estás guardando por tu Señor, por sus planes, por sus propósitos. ¿Saben? Quizás sean cambios difíciles que Dios te está pidiendo hacer, pero al final habrá gozo por lo que Dios hará en ese proceso. Amén. La obra más grande y más profunda que Dios esté obrando en ti quizá pueda empezar con algo tan pequeño como una semilla. Da los pasos de fe. Siembra la semilla y deja el control a Dios. Siembra, hazlo y deja que Dios tome el control.
porque hay cosas que solo Dios puede controlar. Dale el control a Dios de esas situaciones. Siembra la semilla y dile: Dios, haz tu obra, pues yo solo no voy a poder. ¿Saben? Así como el agricultor que ve las lluvias, ¿verdad? Que espera las lluvias y siembra creyendo que éstas vendrán. Así mismo cree. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo a la palabra de Dios, pues Él hará el resto. Marcos 4:29 dice: y cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. La hoz es eso que usan en el campo, ¿no? Para cortar, ¿sí? Para cortar la hierba, ¿no? Es para poder arrancar el fruto. ¿Saben? Hay una realidad. Y eso yo lo quiero visualizar en mi iglesia, en la iglesia aquí en Emmanuel. El campo recién sembrado puede pasar por desapercibido. Y quiero que lo escuches bien, por favor. Quiero que estés atento a esta parte. El campo recién sembrado puede pasar por desapercibido. Pero cuando el campo ya está maduro, no puede pasar por desapercibido. Es como cuando tú estás por la pista, pero mejor dicho, estás viajando por algún lugar. Si tú ves un campo recién sembrado, vas a darte cuenta. O cuando estás al lado de un campo y quizá ni te des cuenta de ese campo, quizá te va a parecer que no hubiera pasado nada y que no hay nada, porque no hay nada, no se nota nada. Pero cuando tú pasas por un campo que ya creció el pasto, la hierba, o ya está dando, ya creció el fruto, ya está comenzándose a ver, tú pasas y dices: wow, qué bonito se ve, ¿verdad? Pues es así. Así es el reino de Dios. La semilla será pequeña, pero la obra de Dios se desarrollará con aquella semilla y será visible. Así que, amada iglesia, estamos sembrando aquí en Emmanuel, de discipulado, de grupos pequeños, y veremos el fruto en la vida de las personas. Lo vamos a ver, iglesia. Pues el que da el crecimiento es Jesús, es Dios. Pero los que tenemos que sembrar somos nosotros. En nuestras vidas, palabra de Dios, en nuestras familias, la palabra de Dios. Sembrar su palabra. Amén. La palabra de Dios es la semilla que debemos sembrar en nuestras vidas. Pues Dios promete que no regresará vacía y cumplirá su propósito. Para ello Dios comenzará su proceso en nuestras vidas. Aunque veas algo pequeño al principio, cree. Quizá sea pequeños pasos al principio. Confía. Quizás sean cosas que Dios está pidiendo. Confía. Dios está trabajando. No olvides que los comienzos pueden ser pequeños, pero el final del proceso es grandioso. Amén. Amado Jesús, te doy las gracias esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y has hablado a mi vida esta noche. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén y amén.